Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer unos llaveros. Estos llaveros van a ser en acrílico pero el diseño va a ser con vinil. Yo utilizo vinil permanente. Les voy a mostrar ya mismo los que voy a utilizar, pero quería enseñarles cómo hice el template, ¿verdad? Lo primero que hice fue, yo pues esta, yo compré estos, ¿verdad? Que nuevamente se los voy a poner en la descripción a ver si a ustedes les gusta, si no usted puede buscar los suyos, pero el que yo lo utilicé para este video fue este. Yo vi las dimensiones con el que yo compré, que decía que eran 2 pulgadas. Pues con estas dimensiones y vi el circulito que es el punto 125 pulgadas. Yo vine aquí a Cricut y eso fue lo que hice. Hice un círculo y de 2 pulgadas por 2 pulgadas y el circulito del medio. So, fui aquí donde dice shape, hice un círculo. Perfecto, aquí está el círculo. Vamos a ir aquí y vamos a ponerle 2. Y perfecto, y aquí te lo hace 2 por 2. Ahora voy a buscar aquí otro circulito. Este circulito obviamente va a ser mucho más pequeño, pero vamos a poner la dimensión que era punto 125, y perfecto, ahí te lo hace. Ya que tenemos nuestros dos circulitos, vamos a seleccionarlos los dos y vamos a donde dice Align aquí arribita y vamos a poner lo que quede en el centro. Yo más o menos lo puse ahí. Realmente, pues, esto es solamente para que usted se deje llevar y pues se le haga mucho más fácil el diseño para su llavero. Pero pues usted puede ubicarlo exactamente pues con las dimensiones que te dan aquí, pero obviamente no te da la dimensión de arriba. So, yo más o menos me dejé llevar y lo puse pues donde yo pensaba que iba. Seleccione los dos y vamos a donde dice aquí abajito Slice. Perfecto, ahora usted selecciónalo y lo va a borrar. Y así quedó nuestro template. Yo lo puse de color blanco para dejarme llevar. So, así está nuestro template. Y eso es lo que yo tengo aquí arriba. Algo rapidito. Y estos son unas imágenes que yo conseguí pues aquí en imágenes. Usted puede buscar lo que usted desee. Pero pues así fue que yo conseguí esta imagen. Igualmente, la D grande es una imagen de Cricut. Y pues estas son letras que yo pues hice de texto aquí en Cricut. Esta letra usted puede ver aquí cuál es el nombre, pero ellos tienen diferentes letras, obviamente, y pues usted utiliza el que usted quiera, y si quiere, ¿verdad? Pero esto es pues, un ejemplo de que quería dejarle para que ustedes vieran cómo es que se hace. So, ya que tenemos nuestro diseño, esto va a ser otro vinil, esto es otro vinil, esto es otro vinil, esto es otro vinil. Este vinil y este vinil es del mismo color, so, la máquina va a hacer ese corte, pero esto es otro color, so, tenemos aquí varios cortes. Pues ya que está todo ready, esto es lo que el diseño que yo quiero para mi llavero. Vamos a ir a donde dice Make It. Realmente esto usted lo puede apagar si desea, pero lo puedes dejar ahí. Realmente a mí no me molestan, así que yo los voy a dejar ahí. Pero aquí, pues, aquí está mi D. Esta es una de las primeras que voy a cortar. Aquí tengo el nombre. Y aquí están mis otros dos que voy a cortar. So, tengo que hacer 3 cortes en mi máquina. Pero vamos a empezar con la D. Vamos a ir a Continue. Perfecto. Y aquí en materiales usted va a seleccionar Premium Vinyl. Si usted no lo tiene como favorito, usted puede ir aquí donde dice Browse All Material. Y pues puede poner aquí vinil. Y pues aquí usted busca el Premium Vinyl. Tienen obviamente diferentes tipos de vinil. O depende del vinil que usted utilice.
Hay veces que yo utilizo este, que es vinil, pero en mi caso yo voy a utilizar Premium Vinil. Vamos a darle Done. Y aquí te dice que pongas nuestra cuchilla normal, la cuchilla que siempre, el que más se utiliza con la Cricut, que es la Fine Point Blade. So, ahora vamos a ir a nuestra máquina y vamos a ver qué vamos a hacer allá. Ok, perfecto. So, estos son los materiales que voy a utilizar. Este es el vinil color pues, rosita, el negro y el color violeta. Vas a necesitar tu Standard Grip, la tarjeta que es color verde. Este fue el kit que yo compré, que lo compré por Amazon. Y nuevamente, como siempre les digo, les pongo la descripción y usted pues lo ve, a ver si le conviene. Pero viene con el acrílico, ¿verdad? Que usted pues, le saca lo marrón. No lo voy a sacar ahora, pero le saca lo marrón y pues obviamente es transparente. Y viene con todo lo que necesita para hacer su llavero. Otra cosa que les sugiero que obtengan es una cosa de esta, que es para hacer joyería y esas cosas, pero se les va a hacer la vida más fácil cuando pongan las partes de los llaveros. Pero eso es opcional, usted no necesita esto, pero yo lo adquirí porque yo voy a seguir haciendo estos llaveros, así que pues me interesó esto y se hace mucho más fácil para cerrar los llaveros cuando usted pues ponga estos pequeños accesorios o cualquier cosa que usted le vaya a poner. Así que vamos a dar manos a la obra, vamos a trabajar. Siempre asegúrese que usted tenga suficiente espacio en la parte de atrás de su máquina. Pero, como les dije, este es el color negro que voy a usar, que también es de Cricut, es permanente. Pero vamos a hacer nuestro primer corte. Recuerde que para estos vinilos usted no necesita hacerlo modo espejo, porque usted va a tener que utilizar un papel como este o tape o lo que sea para poder sacarlo de aquí y transferirlo a donde usted lo quiera. Así que usted no hace este tipo de vinil, no lo hace en modo espejo, por lo menos para este diseño. Así que vamos a cortar. Y ahí está nuestro primer diseño. Esperamos como siempre que esto empiece a flashar y entonces después usted le da y va a empezar a cortar. Perfecto, ya terminamos. Vamos a venir acá, cerrar esto aquí. A mí me encanta ahorrar papel, así que yo corto lo más que puedo las imágenes y así puedo ahorrar el papel y usarlo de alguna manera lo uso en otro proyecto. Así que usted siempre tenga eso en mente. Vamos a cortar esta parte. Aquí tengo todas mis piezas para hacer pues el acrílico o los llaveros. Como les decía, esto es pues transparente. Así que vamos a poner nuestro vinil en esto. Así que vamos a empezar. Perfecto. Wow. Este fue bien difícil, como es bastante pequeño, esto fue casi una cirugía para poder sacarle las letras de lo que no necesito del medio. Fue bien difícil. Gracias que tengo estas dos herramientas me salvaron la vida, porque definitivamente ese fue bastante complicado. Ahora sí que ya está todo lo que no necesitamos fuera. Vamos a poner nuestras piezas en el papel pues transparente para poder transferirlas. Yo tengo varias de estas herramientas por todos lados. Son muy buenas estas herramientas, así que sí. Puede usted utilizar hasta una tarjeta, ¿verdad? De crédito. Pero estas tarjetas son muy buenas para presionar. Y así no tiene problemas de que se le vaya pues, a salir
So, ¿qué vamos a hacer con nuestro acrílico? Lo primero es, yo tengo uno de ellos, tiene dos, yo voy a tener esta parte por esta área y voy a virarlo y voy a ponerle este sticker por el otro lado. So, tengo ambos lados. Este no, este es solamente uno. O sea que tengo que poner este encima de este después. Pero vamos a empezar con este que tengo que virarlo por ambos lados. Lo vamos a sacar de aquí poco a poco. Pueden ver, se queda de este lado. Y lo vamos a pegar. Solamente me estoy asegurando que no tenga nada. Voy a utilizar esto. Utilizar esto para limpiarlo. Okay. Esto es muy bueno para quitarle cualquier burbuja que tenga, lo que sea. Se presiona bien. Asegúrese que esté bien pegado. Ahora vamos a quitarle esta parte. Siempre tiene un poco de burbujas. Perfecto. Sale esto nuevamente por encima para quitarle cualquier cosa que tenga. Ponerlo aquí. Sí. Ya que está puesto, ahora sí le quitamos el papel otra vez, transparente, poco a poco. Mucha precaución que no vaya a alzar el otro. Como tengo letras bastante pequeñas, tengo que hacerlo con mucha precaución, que no me vaya a alzar nada. Y perfecto. Y así quedó nuestro diseño número 1. A mí me encanta, yo sé, este es para mi mamá, yo sé que le va a encantar. Yo le puse este background para que como que le da un estilo diferente, se ve como pintado, está súper chévere. De un lado le puse esto y de este lado pues tiene pues la letra y eso, se ve y sobresalta, me encanta. Aquí está nuestro diseño número 1, que vamos a hacer nuestro diseño número 2. Perfecto. Este es para mi amiga que es pediatra, por eso tiene este tipo de diseño. Que, permítanme. Aquí tenemos esta parte, ahora vamos a pegar el nombre. Así quedó nuestro segundo diseño. Oh, yo sé que a ella le va a encantar. Quedó súper chévere. Oh, de verdad que quedaron súper bien los dos. Ahora voy a poner los accesorios que venían incluidos con este kit que yo compré. Viene con todo incluido realmente. Usted no necesita más que ese kit y puede hacer todo el diseño sin ningún tipo de problema. Así que vamos a hacer esto ahora. Tengo esta herramienta que me va a ayudar con esta parte. De la forma que lo voy a hacer es que voy a conectar esta parte aquí y voy a poner esto aquí adentro. Creo que se va a ver mucho mejor así. Perfecto. Y esta área. Y así quedó el llavero número 1. ¡Ay, me encanta! Voy a tener que hacerme uno para mí. Nuevamente voy a poner esto en la parte grande, en el anillo grande. Si tienes alguna duda, como siempre, usted puede visitar mi blog. Como siempre como toda la información, yo la pongo en la descripción de los videos
Así que si a usted le interesa ver a lo mejor o leer la información para que les recuerde algo o lo que sea, no quiere ver el video completo, usted puede ir al blog y ahí puede pues, leer las instrucciones de las cosas. Es que mis manos parece que son pequeñas. Bueno, esto es pequeño y mis manos son pequeñas, así que no me ayuda. Aquí está nuestro segundo diseño. ¡Yay! Me encanta. Definitivamente me gustaron los dos. Me gustaron ambos. Así que si les gusta este video, denle like, compártanlo. Y si tienen alguna pregunta, siéntanse en confianza de comentar. Como siempre, Dios les bendiga.